La humillaron por casarse con un pobre, hasta que supieron quién era. Atención. Lo que estás a punto de ver no es una historia cualquiera. Es un relato real, lleno de injusticia, arrogancia, traición y una venganza silenciosa que nadie vio venir. Ella era hermosa, admirada, venía de una familia poderosa y tenía todo para ser feliz. Pero cometió, según muchos, el peor error de su vida, enamorarse de alguien humilde. Lo llamaron pobre, lo despreciaron, lo acusaron de oportunista, y hasta intentaron sabotear su boda. La sociedad, los medios e incluso su propio círculo cercano hicieron lo imposible por humillarla públicamente. Pero lo que no sabían, es que aquel hombre tenía un secreto que lo cambiaría todo. ¿Quién era realmente ese supuesto don nadie? ¿Por qué temblaron las mismas personas que antes se burlaban de él? ¿Qué documentos salieron a la luz años después que expusieron una fortuna, un linaje oculto y una identidad que muchos quisieron enterrar? Prepárate para conocer una historia de amor marcada por el prejuicio, y de una revelación que dejó a una élite entera sin palabras. Porque cuando se trata de apariencias, nada es lo que parece. Y ojo, que en este video te mostraré no solo los hechos confirmados, sino también los rumores más explosivos, las filtraciones que corren por redes sociales. Y las teorías que apuntan a una conspiración familiar para proteger un legado millonario que estaba en juego. ¿Fue un amor verdadero, o un plan meticulosamente ejecutado? ¿Fue víctima, o maestra de su propio destino? No te vayas sin hacer esto. Dale like si amas las historias que rompen esquemas, suscríbete a este canal si quieres descubrir más verdades ocultas, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que destapemos otro caso lleno de tensión, poder, secretos y redención. Porque aquí, no solo te contamos lo que pasó, te revelamos lo que nunca quisieron que supieras. Comenzamos. Pero te advierto, esto puede cambiar tu forma de ver el amor, el poder y la verdad. Dicen que todas las bodas son motivo de celebración, pero hay ceremonias que desatan tormentas. Y esta fue una de ellas. Aquella mañana, el cielo estaba despejado, pero el ambiente, cargado de presagios. En la entrada del lujoso palacio donde se realizaría la ceremonia, los autos de alta gama llegaban uno tras otro. Políticos, herederos de imperios empresariales, socialites y rostros conocidos del entretenimiento descendían uno a uno, con miradas inquisitivas y rostros que apenas ocultaban la incomodidad. La boda de la señorita Valeria de la Vega, la hija menor de la poderosa familia de la Vega, se había convertido en un asunto nacional, y no precisamente por amor. Vestida con un traje de alta costura diseñado en París y con joyas heredadas de su bisabuela, una duquesa española, Valeria caminaba hacia el altar. Pero su rostro reflejaba todo menos paz. Sus ojos, detrás del maquillaje impecable, revelaban una mezcla de temor y determinación. Y ahí estaba él. El desconocido. Un hombre que, hasta ese momento, no figuraba en ninguna crónica social, ni había sido visto en eventos importantes. Su nombre, David Ortega, era un enigma. Vestido con un traje sobrio, sin marcas ni ostentación, saludaba nerviosamente a los presentes. Nadie lo conocía, y eso lo volvía aún más peligroso. Las teorías ya eran múltiples, algunos decían que había sido su chofer. Otros aseguraban que se conocieron en una clínica psiquiátrica. Un periodista filtró que David vivió años bajo una identidad falsa, perseguido por un crimen del que nunca fue juzgado. Los rumores eran tan densos como el perfume caro que flotaba en el salón. Y entonces sucedió lo impensable. Durante la recepción, cuando las copas comenzaron a tintinear y las cámaras captaban cada gesto incómodo, un invitado, cuñado de la novia y alto ejecutivo bancario, pidió la palabra para brindar. Su tono fue burlón, su sonrisa irónica. Brindemos por el amor, que es tan ciego, que no reconoce ni el pedigrí, ni la cuenta bancaria, dijo, mientras las risas envenenadas estallaban. El rostro de Valeria se endureció. David bajó la mirada. Y el caos comenzó. Cámaras grabaron todo. Redes sociales explotaron. En cuestión de horas, el video del brindis sarcástico se convirtió en tendencia con el hashtag #la boda del escarnio. Las opiniones dividieron a Internet. Unos la llamaban traidora a su clase.
Otros, una heroína romántica. Pero el verdadero golpe llegó al día siguiente. Un reconocido medio digital filtró mensajes privados entre los hermanos de Valeria, en los que se referían al novio como, un nadie con pinta de ladrón, seguro viene a vaciar la cuenta de nuestra hermana. Sin embargo, en medio del escándalo, una mujer mayor, aparentemente una empleada retirada de la familia, hizo una declaración anónima que lo cambió todo: ustedes no saben quién es David Ortega. No es un don nadie. Si supieran lo que esa familia le hizo cuando era niño, entenderían por qué ahora él camina hacia el altar. ¿Un hijo ilegítimo oculto? ¿Un heredero olvidado? ¿Un huérfano traicionado? La historia apenas comenzaba y la verdad estaba a punto de estallar. Durante semanas, esa fue la única pregunta que ocupaba portadas, tertulias, redes sociales, y hasta conversaciones de ascensor: ¿quién es ese hombre que se atrevió a casarse con una princesa moderna? A simple vista, parecía un novio más, elegante, discreto, con una sonrisa contenida que no mostraba ni arrogancia ni nerviosismo. Pero eso era precisamente lo que llamaba la atención. ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué nadie sabía nada de él? Los medios comenzaron su cacería. Era como si ese hombre hubiera surgido del aire. No había fotografías previas a la boda, ningún perfil en redes sociales, ninguna entrevista, ni siquiera una nota antigua que revelara algún escándalo juvenil. Los investigadores más sagaces lo comparaban con un fantasma, una figura que todos veían, pero que nadie podía rastrear. Fue entonces cuando comenzaron los rumores, teorías que encendieron el país. Algunos decían que era un camarero del hotel donde la novia solía hospedarse en secreto. Que ella se enamoró perdidamente de su humildad y que, cansada de los hombres arrogantes de su círculo, lo eligió como un acto de rebeldía. Otros afirmaban que era un inmigrante ilegal con pasado turbio, protegido por una red de falsificación de documentos, y que había usado el matrimonio para obtener estatus y limpiar su historial. Y las versiones más audaces aseguraban que era un actor pagado. Que todo era una farsa montada por la novia para desafiar a su familia ultraconservadora, una especie de performance social para exponer la hipocresía de la alta sociedad. Pero nadie imaginaba lo que estaba por descubrirse. El periodista que lo arriesgó todo fue un periodista de investigación independiente, Raúl Castaño, quien no se conformó con las conjeturas. Comenzó a investigar desde los márgenes, registros civiles, movimientos bancarios, archivos médicos. Y entonces, halló una pista olvidada en un pueblo del interior del país. En un archivo polvoriento, encontró un documento de cambio de identidad, firmado por un juez local. El hombre había dejado de llamarse como antes, tras sobrevivir a una tragedia familiar. Según los registros, había sido el único sobreviviente de una familia que desapareció misteriosamente. En aquel entonces, tenía 15 años, y fue ingresado en un centro psiquiátrico tras presentar amnesia total. No recordaba su nombre, ni a sus padres, ni lo que había ocurrido. Pero lo más perturbador fue lo que vino después. Una caja, una fotografía, una revelación. En una sucursal bancaria del centro de la ciudad, un trabajador descubrió una caja de seguridad abandonada desde hacía años. Al revisar los documentos por obligación legal, se encontró con algo escalofriante: cartas escritas a mano, sellos oficiales y una fotografía antigua. En la imagen, un niño, el ahora esposo, abrazando a un empresario desaparecido desde hace más de 20 años. Ese empresario había sido protagonista de un escándalo de corrupción, espionaje industrial y manejo de fondos ilícitos. Y en su desaparición, también hubo fuego, documentos quemados, y un niño desaparecido. ¿Y si ese hombre había sido criado en secreto por alguien poderoso? ¿Y si había sido testigo de algo que no debía ver? ¿Y si su amnesia no era real, sino inducida? Silencio absoluto, y miradas que hablan mientras el país se hundía en un mar de teorías. Él no hablaba. No aceptaba entrevistas. No emitía comunicados. Solo se dejaba ver en apariciones públicas al lado de su esposa, con un gesto contenido y sereno. Pero quienes observaban con atención juraban que algo en su mirada lo delataba: no es un hombre común. ¿Sabe algo? ¿Esconde algo? ¿Protege algo a su esposa? ¿A su nueva familia? ¿O acaso, a su propio pasado?
Y lo más inquietante está aún por revelarse. Porque una testigo clave, que asegura haber estado presente la noche de la desaparición de la familia original, acaba de contactar al periodista. Y su testimonio podría cambiarlo todo. A medida que los medios desmenuzaban el pasado del enigmático esposo, surgía una pregunta aún más aterradora: ¿qué más estaba ocultando ese hombre que había enamorado a la heredera más codiciada del país? Las cartas encontradas en la caja de seguridad no solo revelaban un pasado desconocido, sino una doble vida que pocos podrían haber imaginado. Según los documentos, el hombre, conocido hasta ahora como Daniel, en realidad no se llamaba así. Su identidad actual era una creación legal, aprobada bajo protección de testigos años atrás, luego de un juicio secreto que jamás fue televisado. ¿El motivo? Él había sido testigo, y quizás algo más, de un caso que estremeció a una región entera. Las cartas escritas a mano iban dirigidas a un destinatario que nadie conocía. Firmadas con un extraño símbolo, hablaban de una red de corrupción empresarial, desapariciones forzadas y una lucha de poder entre clanes familiares que lo habían perdido todo, menos la sed de venganza. En una de esas cartas, una frase resaltaba entre todas: si estás leyendo esto, es porque me encontraron, o porque decidí dejar de correr. Pero había algo más. Algo que cambiaría para siempre la percepción pública de ese hombre. En la foto reveladora, aquel niño, Daniel, aparecía abrazando a un poderoso empresario, uno de los hombres más buscados por la Interpol, desaparecido misteriosamente en 2004 tras un escándalo financiero global. La relación entre ellos no era solo de afecto. En otra carta, el niño lo llamaba papá. Las redes sociales colapsaron. ¿La mujer más deseada del país se había casado con el hijo de un criminal internacional? ¿O acaso él no era cómplice, sino víctima de una red que aún sigue operando desde las sombras? Mientras la prensa trataba de responder, los escoltas de la joven esposa fueron retirados repentinamente, y una fuente cercana aseguró que ella estaba bajo protección federal, tras recibir amenazas anónimas que decían: ahora que sabemos quién es, sabremos qué hacer. Ella, sin embargo, no se quebró. En lugar de esconderse, grabó un video casero, sin maquillaje ni joyas, con la mirada fija en la cámara, y dijo: lo amo. Conozco su verdad. Y no voy a permitir que lo destruyan, otra vez. Ese video fue visto más de 70 millones de veces en 24 horas. Pero la historia, lejos de terminar, apenas comenzaba. Porque lo que nadie esperaba, era que alguien del pasado de Daniel, alguien que todos creían muerto, volvería a aparecer con una verdad que reescribiría por completo el destino de esa pareja. Justo cuando el país entero debatía sobre la legitimidad del amor entre la joven heredera y el misterioso hombre de identidad cambiante, ocurrió algo que sacudió los cimientos de toda la historia. Un acontecimiento tan inesperado y perturbador que muchos pensaron que se trataba de una broma de mal gusto. A las 3:46 de la mañana de un miércoles, los servidores de la Fiscalía General colapsaron ante la filtración masiva de una caja negra digital, un archivo encriptado con imágenes, notas manuscritas escaneadas, grabaciones de voz y documentos clasificados que apuntaban directamente al caso que Daniel, si ese era su verdadero nombre, había intentado enterrar durante años. Pero lo más perturbador no fue el contenido del archivo, sino quien lo había enviado. El remitente se identificaba como VR, las mismas iniciales de la hermana que Daniel creía muerta desde su infancia. A partir de ahí, todo cambió. Las imágenes mostraban a una joven que, con el rostro cubierto por un velo negro, relataba cómo había fingido su muerte para escapar de la organización criminal que su padre había liderado, y cómo, durante años, había sido testigo protegida en otro país bajo un nuevo nombre. En su mensaje, reveló algo que ni Daniel sabía: fuiste manipulado. Te alejaron de mí para hacerte una herramienta más. Tu matrimonio no fue casualidad. Esa última frase paralizó el corazón del país. ¿Era posible que la historia de amor entre él y la heredera más famosa del continente hubiese sido orquestada desde las sombras? ¿Era parte de un plan mayor para blanquear fortunas, encubrir secretos, o peor aún, para destruir imperios desde adentro? Horas después de la filtración,
la joven esposa fue vista saliendo por una puerta trasera del palacio familiar, escoltada por 3 vehículos blindados, con expresión firme, y con un sobremanila bajo el brazo. Lo que llevaba allí, según fuentes no confirmadas, era una prueba definitiva que podía limpiar el nombre de su esposo o condenarlo para siempre. A las 18, tiempo local, se anunció que ella rompería el silencio en una cadena nacional en vivo. El país contuvo la respiración. Pero cuando finalmente apareció ante las cámaras, la heredera no dijo una palabra. Solo colocó el sobre la mesa, lo abrió lentamente y extrajo una única hoja con una frase escrita a mano: el verdadero enemigo está más cerca de lo que imaginamos. Y antes de retirarse, dejó un segundo documento, con el escudo del propio gobierno. Un rugido de incertidumbre recorrió las redacciones, los foros, las redes sociales. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Quién manipulaba los hilos desde arriba? ¿Y qué papel jugaba ella, la mujer más observada del país, en toda esa red de traiciones? Ese fue, sin duda, el giro que nadie esperaba. Y lo que vino después fue aún más devastador. Durante semanas, el país estuvo obsesionado con la figura enigmática de aquel hombre que se había casado con una de las mujeres más influyentes del continente. Pero mientras las cámaras se enfocaban en su rostro impenetrable, pocos notaban los movimientos silenciosos que comenzaban a sacudir los cimientos del poder. Porque lo que parecía una simple historia de amor clandestino, era en realidad el principio de un plan meticuloso, trazado años atrás por alguien que nunca olvidó. Todo empezó con pequeños gestos. Empresas que misteriosamente caían en la ruina. Contratos que se anulaban sin explicación. Socios que desaparecían del mapa financiero como si hubieran sido tragados por la tierra. Y detrás de todo esto, una misma conexión: todos habían tenido lazos estrechos con una poderosa familia empresarial que, en su momento, fue acusada de estar involucrada en la tragedia que marcó la infancia del misterioso novio. ¿Coincidencia? Nadie lo creía. Mientras los medios intentaban desentrañar su pasado, él, en silencio, tejía los hilos de una red compleja que había estado construyendo desde que recuperó fragmentos de su memoria. Su objetivo no era la fama. Ni siquiera la justicia. Era algo mucho más oscuro y profundo: la venganza. No gritó. No hizo amenazas públicas. No pidió cuentas. Pero uno por uno, los nombres que habían participado, o encubierto, aquella desaparición familiar comenzaron a pagar las consecuencias. Algunos perdieron fortunas. Otros terminaron expuestos en escándalos que destruyeron su reputación. Y unos pocos, simplemente desaparecieron. Todo ocurría en silencio. Como si una sombra caminara detrás de ellos. Y lo más escalofriante era que su esposa no sabía nada. O eso parecía. Porque un día, ella apareció en una gala benéfica con un vestido negro, el mismo que su suegra, la madre perdida, había usado en una fotografía antigua. Fue una señal para algunos. Una provocación para otros. Pero para los que realmente sabían leer entre líneas, fue una advertencia: ella también lo sabía todo. Y no solo lo sabía. Lo estaba ayudando. La venganza ya no era solo de él. Era de los dos. Y el siguiente paso, estaba a punto de dejar al mundo sin aliento. Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con precisión quirúrgica, una verdad aún más perturbadora comenzaba a emerger desde las sombras del pasado. Porque aquel hombre, el esposo silencioso, el vengador en la penumbra, no solo estaba ejecutando un plan. Estaba defendiendo un legado que el mundo había olvidado deliberadamente. Un apellido borrado de registros. Una fortuna que jamás fue reclamada. Y una historia que había sido silenciada por el miedo. Décadas atrás, su familia había sido una de las más influyentes del país. Empresarios, diplomáticos, filántropos. La élite. Pero algo ocurrió. Algo tan oscuro, tan bien encubierto, que ni los archivos oficiales sobrevivieron. Solo quedaron susurros: una traición interna. Una masacre silenciosa. Una traición de sangre. Y un niño, el único sobreviviente. Él. Pero ese niño no lo recordaba. Su mente, traumatizada,
había bloqueado el dolor. Fue criado en el anonimato, bajo identidades falsas, saltando de país en país, mientras los verdaderos culpables se repartían los bienes y enterraban toda evidencia. Hasta que, años después, una carta sellada llegó a sus manos. Una carta escrita por su madre, antes de desaparecer. Allí no solo confesaba todo. También dejaba instrucciones. Un mapa de nombres, fechas, traiciones. Y una frase final, escrita con tinta corrida: no busques justicia, hijo, reclama lo que te pertenece. Desde ese día, su vida dejó de ser suya. Ya no era un nombre. Era un legado encarnado. Y su boda, aquella ceremonia rodeada de rumores y escándalos, no fue casualidad. Fue un movimiento estratégico. Porque al unir su apellido con el de ella, la heredera de uno de los imperios actuales más poderosos, él no solo sellaba una alianza. Recuperaba simbólicamente lo que le fue arrebatado. Pero aún quedaba algo pendiente: el testamento original de su abuelo. Un documento que, según rumores, había sido ocultado por el propio Estado. Un papel que no solo probaba su linaje. También lo convertía en el legítimo heredero de todo. Y alguien más lo sabía. Una mano desconocida comenzó a mover hilos en la oscuridad. Archivos empezaron a desaparecer. Personas clave eran silenciadas. Y una amenaza escrita en una servilleta llegó a su mesa durante una cena de gala: algunos legados deben seguir enterrados. Pero él ya no estaba solo. Ahora tenía a su esposa, a sus aliados invisibles. Y al pasado, que ya no podía seguir oculto por más tiempo. Porque cuando un legado despierta, el mundo debe prepararse para las consecuencias. En medio de un torbellino de secretos, venganzas y legados ocultos, la gran pregunta que ronda en cada rincón y en cada susurro es una sola. ¿Qué hay realmente detrás de este matrimonio que no solo desató un escándalo nacional, sino que puso en jaque a una de las familias más poderosas del país? ¿Estamos ante un acto de amor genuino, nacido en el crisol de la adversidad y la rebeldía, o se trata de una fría estrategia cuidadosamente orquestada para recuperar un poder perdido y reconstruir imperios destruidos? Desde la superficie, la pareja parecía atrapada en un juego de apariencias casi teatral. Él, ese hombre misterioso cuyo pasado parece envuelto en sombras y silencios, lucía una sonrisa tímida pero con la seguridad de quien sabe manejar su destino. Ella, la heredera millonaria, irradiaba una mezcla extraña de vulnerabilidad y determinación férrea que pocos lograban entender. Sus miradas se cruzaban a veces con complicidad y en otras ocasiones se distanciaban, dejando ver que entre ellos no todo era tan sencillo como parecía. Los rumores comenzaron a extenderse con la velocidad de un incendio forestal, inundando redes sociales, medios de comunicación y los círculos más exclusivos. ¿Es este un matrimonio de conveniencia?, preguntaban con escepticismo los expertos. ¿Un pacto para salvar fortunas y prestigios familiares?, especulaban los analistas políticos. ¿O es acaso la más hermosa y trágica historia de amor prohibido que desafía las leyes del destino?, se preguntaban los románticos. Dentro de los pasillos de la familia de la novia, las voces eran más crudas y directas. Personas cercanas aseguraban que la joven había sido sometida a presiones inmensas, obligada a aceptar esta unión no por amor, sino porque la familia veía en ella la última oportunidad para mantener intacto su legado. Se mencionaban contratos millonarios, cláusulas confidenciales que nadie podía ver y un pacto de silencio para preservar las apariencias en público. Algunos incluso afirmaban que aquella sonrisa perfecta en la boda fue más una máscara que un reflejo del corazón, un acto de resistencia silenciosa contra sentimientos que no podía permitirse. Pero en las sombras, lejos de las cámaras y los reflectores, otras voces emergían desde el círculo íntimo del esposo. Testimonios anónimos hablaban de una conexión profunda y auténtica que había comenzado mucho antes de que la boda se convirtiera en noticia mundial. Según ellos, su historia no fue un montaje, sino un encuentro fortuito, casi milagroso, en medio de un caos emocional, que fue transformándose poco a poco en un amor real, fuerte y sincero, capaz de desafiar las adversidades que la vida les imponía. En las pocas entrevistas que ambos han concedido desde entonces, han evitado cuidadosamente responder sobre la naturaleza de su relación.
Guardan silencio o desvían las preguntas con sonrisas enigmáticas, dejando que el misterio crezca y se enrede más en la imaginación pública. Sin embargo, quienes los han visto en privado aseguran que entre ellos hay miradas cargadas de ternura, gestos de complicidad y momentos de autenticidad que desmienten las teorías frías y calculadoras. ¿Será posible que, en medio de toda esta maraña de conspiraciones, venganzas y secretos oscuros, exista un amor real y genuino? Un amor que lucha por ser libre y verdadero, más allá del ruido y la superficialidad del poder. O quizás, este matrimonio sea la estrategia perfecta, el último movimiento de una partida donde solo uno puede ganar. Lo cierto es que esa duda, esa línea difusa entre lo verdadero y lo construido, es lo que mantiene al público pegado a cada detalle, a cada foto, a cada gesto. Porque en este drama donde se mezclan el poder, la traición y la búsqueda de justicia, el amor, sea auténtico o diseñado, es la carta más poderosa, la que puede cambiarlo todo. Redefinir destinos y darle sentido a toda esta historia que sigue sorprendiendo a todos. Después de tanta tormenta, de secretos revelados, de heridas abiertas y venganzas silenciosas, llega un momento inevitable en toda historia intensa, la búsqueda del perdón. No solo el perdón hacia los demás, sino el perdón hacia uno mismo, ese que libera del peso del pasado y abre las puertas a la redención y a la posibilidad de un nuevo comienzo. Para la pareja que ha vivido bajo el escrutinio público y el juicio implacable de sus propias familias, el camino hacia la reconciliación no fue fácil ni lineal. El perdón no llegó en un instante ni como un acto simple. Fue un proceso arduo, doloroso, lleno de dudas y pasos atrás. Tuvieron que enfrentar sus propios errores, aceptar las consecuencias de decisiones tomadas en momentos de desesperación y sobrellevar las heridas causadas, tanto visibles como invisibles. Ella, acostumbrada a la perfección y a las expectativas de una élite rígida, tuvo que aprender a soltar el orgullo, a dejar caer las máscaras que durante años le habían servido de armadura. Reconocer que había cometido errores, que había juzgado sin conocer la verdad completa, y que, al final, su felicidad no podía estar subordinada a la aprobación de otros. Él, por su parte, enfrentó fantasmas de un pasado oscuro que aún le pesaba en el alma. La lucha interna para dejar atrás la amnesia emocional, la sensación de no pertenecer y el dolor de perder su identidad fue una batalla constante. Pero encontró en ella un reflejo de su propia fortaleza y la inspiración para sanar, para aceptar que el perdón también era un regalo para sí mismo. Juntos comenzaron a construir un nuevo capítulo, uno donde la confianza, la comprensión y el amor genuino fueran los cimientos. No fue una reconciliación perfecta ni un cuento de hadas sin problemas, sino una historia de personas reales que decidieron apostar por la esperanza, por la oportunidad de reinventarse y por el poder sanador del perdón. El proceso los llevó a enfrentar viejos rencores familiares, a desafiar estructuras que intentaban mantenerlos separados y a crear un espacio donde la verdad y la autenticidad fueran prioridad. En ese camino, la pareja sorprendió a muchos, demostraron que no eran solo piezas en un tablero de poder, sino dos seres humanos con capacidad de amar y transformar su destino. El nuevo comienzo también trajo consigo proyectos que reflejaban su evolución personal y conjunta, iniciativas para ayudar a quienes, como ellos, habían sufrido injusticias o pérdidas. Un compromiso público con causas sociales que rompían con la imagen superficial que se tenía de ellos, y sobre todo, la construcción de una vida cotidiana donde las pequeñas alegrías y los detalles compartidos eran el verdadero tesoro. En redes sociales, poco a poco, se empezó a ver una narrativa diferente. Las críticas y los rumores dieron paso a mensajes de admiración por su valentía y crecimiento. Incluso, antiguos detractores comenzaron a reconocer la fuerza del cambio y la autenticidad que ahora irradiaban. Porque más allá de los escándalos y las especulaciones, esta pareja nos dejó una lección fundamental, que el perdón no es signo de debilidad, sino de fortaleza. Que la redención es posible cuando se camina con humildad y verdad, y que los nuevos comienzos no borran el pasado, pero sí permiten escribirlo de una forma más libre, plena y auténtica. Así, lo que comenzó como una boda marcada por el escándalo y el misterio, terminó siendo el nacimiento de una historia de resiliencia, amor real y esperanza. Una historia que sigue inspirando a quienes creen que, a pesar de todo, siempre hay una oportunidad para renacer. En toda historia que combina misterio,
poder, secretos y tragedias personales, los rumores se convierten en protagonistas invisibles que alimentan la curiosidad popular y, a veces, sembrar dudas y desconcierto. A pesar de las múltiples revelaciones que hemos conocido a lo largo de esta saga, hay voces que susurran en las sombras, historias que nadie se atreve a confirmar, y versiones que mantienen viva la intriga y el debate encendido entre seguidores, periodistas y expertos. Uno de los rumores más persistentes y que más ha generado controversia es la supuesta existencia de documentos secretos y acuerdos ocultos que demostrarían una conexión mucho más profunda entre el misterioso esposo y figuras políticas de alto nivel en el país. Se dice que no solo su matrimonio, sino también ciertos movimientos empresariales y decisiones estratégicas que impactaron a sectores enteros, estuvieron influenciados por estas alianzas discretas. Algunos analistas sostienen que la boda fue, en realidad, una jugada maestra calculada para consolidar poder, fortalecer alianzas financieras y asegurar la estabilidad de intereses que parecían amenazados por la presión de otros grupos. Este rumor abre la puerta a un entramado de influencias que va mucho más allá de la vida personal, rozando las esferas del poder político y económico. Otro murmullo recurrente habla de un testamento secreto o codicilo desconocido hasta ahora, que cambiaría radicalmente el destino del vasto patrimonio familiar. Según estas especulaciones, el control de las propiedades, empresas y fondos multimillonarios podría pasar a manos inesperadas, provocando un terremoto en la familia y sus aliados. Se rumorea que hay personajes dentro del círculo cercano que estarían dispuestos a todo, desde chantajes hasta maniobras legales y hasta amenazas veladas, para mantener ese testamento lejos de la luz pública y preservar el statu quo. En el terreno más íntimo, se escuchan susurros sobre una relación paralela, un romance prohibido y secreto que habría comenzado antes incluso de la boda. Esta conexión clandestina, supuestamente con alguien del círculo más íntimo y poderoso de la familia de la novia, habría generado tensiones internas, conflictos soterrados y hasta chantajes emocionales o económicos, presionando para mantener la unión matrimonial oficial. Esta teoría da pie a historias de traiciones dobles, alianzas rotas y juegos de poder que afectan no solo el corazón de los protagonistas, sino la dinámica interna de una élite acostumbrada a controlar cada aspecto de su mundo. Además, existe un rumor oscuro sobre la verdadera condición de salud mental del esposo. Fuentes no oficiales y documentos filtrados sugieren que sus episodios de amnesia no serían solo producto de un trauma o accidente, sino parte de una estrategia más compleja para proteger secretos sensibles que, de ser revelados, podrían desestabilizar a poderosos actores políticos y financieros. Esto explicaría el misterio que envuelve sus tratamientos médicos, hospitalizaciones no anunciadas y un estricto control mediático para evitar filtraciones. Este velo de misterio en torno a su salud añade una capa más a la historia, creando una atmósfera de incertidumbre que mantiene al público en vilo. Las redes sociales, foros especializados y canales de discusión están repletos de debates encendidos, teorías conspirativas, documentos filtrados y videos anónimos. Algunos de estos contenidos son auténticos, fruto de investigaciones rigurosas, otros, claramente manipulados o desinformación, pero todos contribuyen a alimentar una tormenta de información contradictoria. Fanáticos, detractores, curiosos y expertos se enfrentan en discusiones apasionadas, tratando de desenredar la madeja de verdades y mentiras que envuelve esta compleja historia. Lo cierto es que, a pesar del tiempo transcurrido y las revelaciones oficiales, la sombra de estos rumores sigue presente, manteniendo vivo el interés, la especulación y el misterio. Esta historia parece una novela en la que cada capítulo abre más preguntas que respuestas. El público permanece atento, con la esperanza o la ansiedad de que, algún día, la verdad completa salga a la luz y se desvele el verdadero desenlace de este drama que ha capturado la imaginación de miles. Desde la primera imagen de aquella boda hasta los susurros más recientes que circularon entre los pasillos del poder, esta historia nos enseñó una lección que muchos olvidan con demasiada facilidad: no todo es lo que parece. Es tan sencillo mirar desde afuera y dejarse deslumbrar por las luces, las cámaras, los vestidos costosos o los apellidos con historia. Juzgamos sin preguntar, opinamos sin conocer, etiquetamos sin haber escuchado siquiera una verdad completa. Y sin embargo, este relato, como la vida misma, fue desnudando,
poco a poco, esas capas superficiales para mostrarnos que las mayores verdades suelen esconderse detrás de lo que nadie quiere ver. La boda, aquella que desató burlas, críticas y hasta amenazas, fue vista como un acto insensato, una unión artificial entre una heredera poderosa y un hombre sin apellido reconocido, sin fortuna ni conexiones. Pero hoy, al mirar hacia atrás, sabemos que fue mucho más que eso. Fue una declaración de independencia, de desafío al sistema, un grito silencioso de quienes ya no querían vivir presos del que dirán. Él no era solo ese hombre. Era un sobreviviente de traiciones, un hijo olvidado de una dinastía rota, un alma herida que aprendió a moverse en las sombras para protegerse. Un estratega emocional, que usó su inteligencia para defender lo que amaba, incluso si eso significaba convertirse en el villano ante los ojos de todos. Ella tampoco era solo la heredera mimada. Era una mujer que, bajo la presión de su apellido, decidió romper cadenas, cuestionar mandatos familiares, desafiar estructuras rígidas. Su camino no fue fácil. La culpa, el miedo, el deber, todos esos fantasmas la acompañaron. Pero eligió seguir adelante. Porque a veces, el amor verdadero comienza cuando uno deja de obedecer y empieza a sentir. Y ahí está la ironía más potente de esta historia. Lo que todos pensaban que era un matrimonio por interés, fue en realidad un camino hacia la redención personal. El acto que parecía calculado fue, en el fondo, una búsqueda desesperada de libertad. Los rumores, esos que siguen sin confirmarse hasta hoy, nos recuerdan que no todo puede explicarse con palabras. Hay gestos, silencios y decisiones que hablan más fuerte que cualquier testimonio. Porque hay secretos que, aunque no se revelen nunca por completo, transforman para siempre a quienes los guardan. Al final, esta historia no es solo sobre dos personas. Es sobre todos nosotros. Sobre cómo muchas veces preferimos vivir en la comodidad de los prejuicios antes que enfrentar la complejidad de las almas humanas. Sobre cómo la venganza puede intoxicarnos si no aprendemos a soltar, y cómo el perdón, por más que duela, puede ser el único camino para reconstruir lo que una vez se quebró. Nos queda una enseñanza poderosa: el amor, aunque nazca entre escombros, puede levantar imperios de esperanza. Que la redención existe, incluso para aquellos que han cometido errores. Y que los nuevos comienzos son posibles, siempre que estemos dispuestos a mirar con honestidad y con el corazón abierto. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Si esta historia te conmovió, déjanos tu comentario, comparte con alguien que necesite escuchar estas verdades, y no olvides suscribirte para seguir descubriendo juntos las narrativas que sacuden el alma. Porque en un mundo lleno de máscaras, tú mereces conocer lo que se esconde detrás del telón. Y recuerda, lo esencial es invisible a los ojos, pero nunca al corazón.